El vídeo de hoy será a lo grande. Vamos a reciclar esta super lata tamaño XL. ¿Os apetece ver cómo? Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Una de mis hermanas, que es muy apañada, me ha conseguido esta lata tamaño extra. Todo un tesoro. Y me la ha dado tal cual, hasta lavada y con el filo recortado. Para que os hagáis una idea, voy a utilizar una regla y que veáis qué medidas tiene, tanto de alto como de base en su circunferencia. Y aunque ya está bastante bien preparada, siempre debemos darle un último repaso para retirar la posible grasa que nos quede. Yo lo voy a hacer pasándole un algodón impregnado con alcohol, tanto por dentro como por fuera. Y a continuación le voy a extender una mano de imprimación. En imagen comienzo dándole una mano con gesso y me doy cuenta cuando ya llevo una parte de la lata extendida que esto no cuaja ni cubre. Y es porque me había equivocado, estoy utilizando un gesso para madera o para lienzos. Así que a mitad de proceso retiro esta capa que le estoy dando y le doy otra fuera de cámara, pero siguiendo el mismo proceso con otra imprimación, esta vez especial para metales, pero también nos valdría una todoterreno. Una vez ha secado la imprimación, paso a darle color. Voy a utilizar una pintura Chalk Paint en color rosa fuerte. Voy a extenderlo con pincel y solo será necesaria una única capa. Primero, por el poder cubriente de este tipo de pinturas. Y segundo, porque como hemos tapado el dibujo que venía impreso sobre toda la lata con la capa de imprimación, no va a ser necesario darle una segunda. Solo voy a cubrir la parte exterior de toda la lata, incluida la parte inferior, y dejaré secar. Vamos a crear un efecto craquelado y para ello en esta ocasión, ya que el tamaño es considerable, voy a utilizar un craquelador, un producto específico para realizar esta técnica. Pero sabéis que podéis hacerlo exactamente igual utilizando cola blanca, cola de carpintero. Varía un poquito el proceso, os dejo por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo un tutorial donde realizábamos este mismo proceso utilizando la cola que os acabo de contar, por si no disponéis de un producto específico para ello. Y este paso es tan sencillo como extender una capa. No tiene por qué ser completamente regular, podemos dejar más o menos cantidad en determinados sitios del producto y dejarlo secar en estado más o menos mordiente, que transparente un poco, aunque no llegue a secar por completo en todas las zonas de la lata. El craquelador ya tiene ese punto que os contaba, estáis viendo que ahora la pintura brilla y en algunos sitios pues todavía no se ha secado por completo. Voy a extenderle la capa superior, la que va a quedar visible, y he elegido una pintura acrílica normal en color blanco. Para esta técnica podemos utilizar esponjilla o pincel. Yo me he decantado por este último. Y para que me resulte más fácil, una paletina ancha. Recojo en esta bastante cantidad de pintura, lo suficiente para no tener que arrastrar en exceso la pintura sobre el craquelador y no estropear el efecto de esta técnica, ya que lo importante es no arrastrar en exceso la capa de pintura superior por encima del craquelador. Dependiendo de si con la pincelada dejamos más carga de pintura o menos, o incluso de la cantidad de craquelador de la capa inferior, nos quedarán más o menos grietas, o estas se verán más o menos. La parte bonita de esta técnica es que no quedan todas las zonas iguales. Incluso podríamos dar las pinceladas en distintas direcciones. No va a ser este el caso, ya que la lata, como habéis visto desde el inicio, tiene unas líneas que imposibilitarían que se quedara bien la carga de pintura en esas zonas. Así que voy a hacerlo de manera lineal, hasta tener cubierta toda la lata.
A este producto le cuesta un poquito arrancar, a romper esa grieta, y lo voy a acelerar dándole calor. Un secador o pistola de calor pasada por encima sin dejarla fija en un mismo lugar para que no se queme la pintura o se levante y hacer el efecto de capado. Iré pasando por encima de toda esta capa de pintura hasta que se vea aparecer todas las grietas. Y a velocidad acelerada estáis pudiendo observar que aparecen, y muchas. No os preocupéis si se notan mucho las pinceladas de pintura por encima, porque con el paso siguiente todas esas supuestas imperfecciones que nos quedan se van a integrar perfectamente. Vamos a realizar y decorar nuestra lata con decoupage y un precioso papel de arroz de la marca Calembour y unos fantásticos ramilletes de amapolas. Voy a recortar cada uno de los diseños del papel ayudándome de un pincel húmedo, pasándolo alrededor de cada diseño y rasgando con los dedos para crear esa pelusilla que tiene este fantástico papel y después se integre mejor sobre la superficie de nuestra lata. Ya tengo todos los motivos preparados y recortados y vamos a pasar a realizar nuestro propio diseño de papel sobre la lata. Como adhesivo voy a utilizar el medium especial para decoupage de la marca Artis. Si no tenéis o disponéis de un medium especial podéis utilizar cola rebajada con un poquito de agua. Extiendo una fina capa sobre la superficie donde voy a colocar el papel y coloco y ajusto el primer diseño. Me aseguro que toda la zona esté cubierta de medium, apoyo el papel de arroz, me ayudo un poco con las manos para que se fije y a continuación podemos utilizar un plástico o film protector y pasar suavemente un paño por encima para fijar muy bien todo nuestro diseño, sobre todo porque, como decíamos anteriormente, esta lata tiene esas pequeñas ranuras transversales. Levantamos el plástico protector y pasamos una nueva capa de medium especial para decoupage por encima, extendiéndolo siempre desde el centro hacia afuera, para que esas fibras que hemos creado al rasgar el papel se integren perfectamente con el fondo de pintura. Trabajar el decoupage con papel de arroz es mucho más sencillo que hacerlo, por ejemplo, con papel de servilletas. Es por ello que si queréis prescindir del paso de colocar el papel de plástico protector por encima, podéis hacerlo directamente una vez que habéis ajustado bien el diseño sobre la superficie, se le pasa de nuevo esa capa de medium por encima al papel para decoupage para terminar de fijarlo bien y listo. Y por supuesto, como habéis visto, los diseños tienen diferentes tamaños y diferentes dibujos. Es por ello que voy haciendo diferentes composiciones hasta conseguir un diseño para mi lata que me guste. Y voy dándole ese toque personal tan especial que le damos a los trabajos que realizamos artesanalmente. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. En algunos puntos retoco un poquito con color y pinturas acrílicas algunas zonas de esas uniones que hemos realizado con distintos diseños de amapolas para integrarlas por completo. Es un toque casi imperceptible. Continúo sombreando los bordes de la lata, tanto el superior como el inferior. Voy a utilizar un color verde en la línea de los dibujos de las amapolas, un avocado o aguacate.
La parte superior ya la tengo realizada y la inferior se realiza de la misma manera. Primero, con un pincel fino, bordearé con pintura acrílica todo el contorno. Por la línea metálica que tienen normalmente estas latas, que sobresale un poquito. A continuación, con un pincel biselado o lengua de gato, humedecido previamente en agua, cogeré un poquito de carga de pintura en el extremo más largo del pelo del pincel, descargaré la pintura sobre el tapete, por ejemplo, y a continuación lo pasaré pegadito a esa línea verde que acabamos de pintar. De esta manera crearemos una especie de difuminado hacia la parte interior de la lata y yo creo que esto le da un toque muy especial. Había pensado sombrear un poquito todos los diseños, bien con pátina, bien con óleo, todo alrededor para darle cierta profundidad. Pero es que me gusta mucho este efecto de las amapolas rojas sobre fondo blanco y el craquelado de fondo, así que no le voy a tocar nada más. Pero os lo dejo como opción por si a vosotros os apetece darle este efecto. Para proteger todo el trabajo que acabamos de realizar voy a utilizar barniz acrílico en acabado satinado, un par de capas, dejando secar bien entre capa y capa. Como siempre podréis utilizar el acabado que más os guste o incluso un barniz en spray. Y terminada la parte exterior, nos metemos con la interior. Y aquí os voy a dejar dos opciones. Y os cuento por qué. Antes de decorar incluso la lata, realicé la funda que quería utilizar para esta, con tela vaquera. Saqué mi artillería costuril, hice un patrón de la base de la lata, un viejo pantalón vaquero, corté dos piezas, la base de circunferencia y un rectángulo con el perímetro interior de la lata, un poco de máquina de coser, una gomita en el borde para que ajuste bien a la boca de la lata y la funda más o menos terminada. Pero colocada en el interior de la lata no terminaba de convencerme. Es por ello que he hecho mano de la goma Eva, también podríamos utilizar fieltro o cartulina, en un color acorde a todo nuestro proyecto y recorto una circunferencia interior, el contorno o perímetro interior de la lata, lo coloco y la verdad es que el efecto me gusta mucho. Pero me quedaba esa espinita clavada. Así que retomo la idea de utilizar la funda realizada de tela vaquera y ¿cuál es mi sorpresa? Que simplemente colocando una cinta rústica por encima cambia por completo el aspecto de esta funda y que me gusta mucho más. Ahora sí, la cinta o puntilla que estoy utilizando consta de varios hilos de yute trenzados con una línea de lazo de raso con pequeñas hojas y para colocarla podría utilizar pequeños puntos de silicona todo alrededor de la parte superior, pero ya que he colocado una goma en la parte interior de este cestillo y por tanto tiene cierta elasticidad, voy a optar por darle unas pequeñas puntadas por la parte interior, de modo que pueda mantener esa elasticidad del borde y quitar y poner con facilidad. Os dejo una tercera opción para el interior de esta lata. Podríamos haberla pintado. Una mano de imprimación o protector antióxido, una capa de pintura y listo. Yo aún no tengo claro cuál de las dos opciones me gusta más. El interior en rojo o con la tela vaquera. En cualquier caso, este soporte me parece de lo más práctico. Aún no sé bien para qué lo voy a utilizar. Quizás para las telas que tengo por aquí enrolladas, para las lanas, y en ese caso yo creo que voy a utilizar la tela vaquera. Como papelera, como revistero, sin duda alguna, a algún uso vamos a acabar dándole a este fantástico trabajo. ¿Alguna sugerencia? Bueno, familia,
me voy despidiendo. Como siempre, espero que os haya gustado y entretenido esta idea y que os inspire para vuestros trabajos. Volveré muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!